Bueno, un saludo a todos. Estamos en esta semana 1 ya de la fase 3. A todos los estudiantes del séptimo grado, les agradezco por siempre estar pendientes de este material que se les publica y espero que les sea de ayuda. Vamos a iniciar entonces en esta semana desde la página 67 hasta la página 72. Entonces, estas explicaciones les deben de ayudar para completar y entender un poco los temas, pero también para ir resolviendo en el cuaderno de ejercicios que hoy lo tienen como un recurso más. Vamos a ver entonces qué es el valor numérico de una expresión algebraica. Ya dijimos que las expresiones algebraicas están formadas por números, por letras y por signos de operación, más, menos, por, entre. Y también las potencias, ¿verdad? Que ya las hemos estudiado en su momento. Vamos a ver que aquí lo presenta de una manera genérica, donde se estableció una expresión algebraica. La expresión algebraica es 3x más 3. Ahí se las he puesto en celestito. Entonces, allí lo que va a ir cambiando es el valor que se le asigna a la x, ¿verdad? Eso es hallar el valor numérico de una expresión, ¿verdad? Si nosotros conocemos ya el valor, en este caso, ¿verdad? De la expresión algebraica que es 3x más 3, dependiendo de cuánto sea el valor de x, así va a ir cambiando el valor numérico. Y así lo expone en la solución, miren, a partir de las láminas. ¿Cuántas láminas pide? 6 láminas, 15 láminas o 20 láminas. Entonces, ese valor va a ir cambiando en la posición de la x. Ya no voy a escribir 3x más 3, sino que voy a escribir 3 por el número de láminas más 3. Vaya, entonces, en el primer ejercicio, el primer literal, ¿verdad? Literal A, el número de láminas es 6. Entonces voy a multiplicar 3 por 6, 18, más 3, 21. Como vuelve a cambiar el número de láminas a 15, y aquí en 3x, x representa el número de láminas, en lugar de la x, yo voy a escribir 15. Entonces, 3 por 15 más 3 es 48. Ese es el valor numérico, el número final. Entonces, esta expresión desaparece la x porque la sustituyo por el número sugerido. Continuamos, ¿verdad? Y ahí me explica, ¿verdad? Que al sustituir el número de una variable en toda una expresión algebraica y resolviendo sus operaciones, lo que yo obtengo se llama valor numérico de la expresión, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos la expresión y dice, nos explica, ¿verdad? Cuando x vale 6. Entonces, en vez de la x, yo escribo el 6. 3 por 6, 18, más 3, 21. Vaya, entonces, de esa misma manera, vamos a ir trabajando. En el lapicito me remite, ¿verdad?, a otra página del libro, pero en esa página el único dato importante es que una calculadora valía $10, ¿verdad? Valía $10. Entonces, como la calculadora valía $10 para el ejercicio 1, yo lo que voy a obtener es una fórmula de 10A. 10A. Entonces, la A es lo que va a ir cambiando. Por ejemplo, cuando yo quiera comprar, si quiero comprar 8 calculadoras, ¿verdad? Para mi grado, entonces yo voy a tener $10 por las 8 calculadoras. Yo debo pagar $80. O si fuera un salón más grande, ¿verdad? Donde 20 niños necesitamos hacer un pedido de calculadoras para 20 niños, yo voy a multiplicar los $10 por los 20 niños, ¿verdad? Por las 20 calculadoras, y voy a tener que pagar $200, ¿verdad? Ese valor de la A es el que va a ir cambiando. Ya en el número 2, sí, ahí nos da toda la información. Vean, primero hay que ubicar la expresión algebraica. La expresión algebraica en este caso es x menos 18. Cuando ustedes ya tienen ubicada
la expresión algebraica ya es más fácil, porque solo van a ir sustituyendo el valor de la X. Entonces, si ustedes sustituyen el valor de la X, vamos a tener aquí en el A que la X vale 20. Entonces, 20 menos 18, el valor numérico es 2, ¿verdad? En el literal A, el valor numérico 2. Vámonos al literal C. X vale 4, dice. Entonces yo voy a restar, ¿verdad? 4 menos 18. Y allí obtengo un valor negativo. El valor numérico va a ser menos 14, ¿verdad? 4 menos 18 es menos 14. Ese es el valor numérico. Y de esa manera van a ir trabajando en los diferentes ejercicios. Leen despacio y ubican quién es o cuál es la expresión algebraica. En el número 3, la expresión algebraica es 9 menos 4t, ¿verdad? Entonces, ahora la incógnita, ¿verdad? Esa variable es t. Entonces, en el ejercicio D, en el literal D, la t vale 4. Entonces, aquí van a escribir ustedes 4 en vez de la t. Y hacen la operación. 9 menos 4 por 4. ¿Verdad? Y ahí les queda entonces 9 menos 16. O sea que la respuesta es menos 7. Vaya, por ejemplo, cuando la t vale 2, aquí en el literal B. Si la t vale 2, van a escribir ustedes 9 menos 4 por 2. Y 4 por 2 es 8. Entonces ahí les queda de respuesta 9 menos 8, 1. ¿Verdad? De esa manera van a ir sustituyendo y encontrando el valor numérico. Este tema es bien amplio y así lo han desarrollado en este libro. Entonces vemos que en la página 68 el tema es el mismo, solo que ahora dice como parte 2, ¿verdad? Y vemos que ya hay algunas expresiones con fracciones o con números negativos, porque el valor de la variable puede ser cualquiera. Puede ser negativo, puede ser positivo o puede ser una fracción. Cualquiera de esos que les presente, usted lo puede trabajar. Vaya, en este caso, me dice que el valor numérico que yo quiero encontrar es de la expresión 5 menos 9y. Ahí tenemos 5 menos 9y. Cuando y vale menos 4 y cuando y vale 0 o si y valiera 2/3. Ah, no es que sean bastantes procesos. Es el mismo proceso el que ustedes van a aplicarle a la misma expresión. Vaya, solo que en el primero la y vale menos 4. Entonces 5 menos 9 ya no escriben la y, sino que escriben menos 4. 5 menos 9 por menos 4. Y entonces 9 por menos 4 es menos 36. Y como quedan dos menos a la par, nosotros sabemos que esa multiplicación da una cantidad positiva, ¿verdad? Ya lo hemos visto en la ley de los signos para la multiplicación. Entonces, nuestra respuesta es 5 más 36, 41. Eso es toda la respuesta. Continuamos con x igual 0 y en esta ocasión 5 menos 9 por 0, porque estamos en la misma expresión que les he dejado marcada en celestito. 5 menos 9y. Entonces, 5 menos 9 por 0. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? 9 por 0 es 0. Por lo tanto, la respuesta se mantiene en 5, ¿verdad? En 5. ¿Qué pasa si es una fracción? Bueno, pues sustituyen el valor de y donde corresponda, en este caso por esa fracción. Y entonces tenemos 5 menos 9 por 2/3. 5 menos 9 por 2/3. Y allí obtenemos la respuesta, ¿verdad? Simplificando, ¿verdad? Ya han simplificado antes. Tercera de 3, 1. Tercera de 9, 3.
Y ya solo nos quedó lo del numerador, ¿verdad? Porque si divido entre 1, se mantiene la cantidad del numerador. Entonces tenemos 5 menos 3 por 2 sobre 1, que ya no es necesario el 1, ¿verdad? Este denominador 1 ya no es necesario. Entonces tenemos 5 menos 3 por 2, que es 6. Y la respuesta final entonces es menos 1. Vaya, entonces en esta expresión ustedes vieron de que pueden incluirse valores negativos o fracciones. El tema se mantiene lo mismo, solo en ver qué valor se le ha asignado a la variable. Una vez que ustedes ven qué valor se le ha asignado a la variable, de inmediato proceden a hacer esta actividad de sustituir y de encontrar el valor numérico. Ahí les explica eso mismo en la C o en el comprende, ¿verdad? Y les presenta más ejemplos para mejor comprensión. Vaya, por ejemplo, hay una expresión acá que dice, la expresión es solo menos y. Esa es toda la expresión algebraica. Entonces dice, cuando y vale menos 9. Ah, entonces hay dos signos menos. ¿Por qué? Porque hay un menos de menos y hay otro menos del menos 9. Y entonces nos queda ahí menos por menos da más 9. O sea que la respuesta es 9. Y hay un literal B donde nos presenta nuevamente otro ejemplo. X sobre 12. Esa es toda la expresión algebraica. X sobre 12. ¿Qué pasa cuando X vale 3? Pues lo sustituye, ¿verdad? En lugar de la X se escribe el 3, lo simplifica y el valor numérico es 1/4. Pero ¿qué pasa cuando X vale 1/2? Nuevamente, lo que voy a hacer es dividir la X entre 12. Y como la X vale 1/2 entre 12, ¿verdad? Pero lo voy a pasar a multiplicación. Entonces ese 12 se convierte en un doceavo, en el recíproco. Sigo utilizando el recíproco. Y allí multiplican ordenadamente, numerador por numerador, denominador por denominador, y obtienen de respuesta 1 sobre 24, ¿verdad? De esa manera ustedes van a ir resolviendo. Ya observaron, ¿verdad? Primero, ubicar la expresión algebraica, después, qué valor va a tomar X o cualquier variable, la A, la T, la B, la que aparezca, y encontrar el valor numérico haciendo las operaciones de suma, resta, multiplicación o división. Para que sigan comprendiendo este tema, pues continuamos con valor numérico, ¿verdad? Ya vamos enterándonos que pueden ser esos valores de la variable positivos, negativos, fracciones, fracciones negativas, así como aparecen en este momento en el problema inicial. Ahí dice, encuentra el valor numérico de las siguientes expresiones, ¿verdad? Y se parece mucho a lo que acabamos de hacer. Entonces, es importante que nosotros entendamos que cualquier expresión algebraica está representada por números, letras y signos, ¿verdad? Ya lo hemos repetido varias ocasiones. Entonces, en el literal A, la expresión es 12 sobre X, ¿verdad? Aquí está. 12 sobre X. Y voy a sustituir valores desde que la X sea una fracción hasta que la X sea un número negativo, en este caso 3. Menos 3, perdón. Lo sustituimos, ¿verdad? En vez de la X, aquí es 12 entre X. O sea que la incógnita está en el denominador. 12 entre X es como decir 12 entre 1/2 en este caso, porque la X vale 1/2. Entonces, 12 entre 1/2 lo tengo que pasar a multiplicación con el recíproco y ya no escribo 1/2, sino que 2 sobre 1. 2 sobre 1. 12 por 2 es 24. Entre 1 siempre es 24, ¿verdad? Esa sería la solución en ese ejercicio. No le tengan miedo a las fracciones.
¿verdad? Ese es el momento donde la mayoría pues ya ni hace el ejercicio a veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ve una fracción y dice, no, hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí lo voy a dejar, pero no. Veamos otro ejemplo, el literal B. En el literal B, la Y puede tomar dos valores. Tome el valor de 4 y tome el valor de -1/2. Ahí aparece la solución para cuando tome el valor de 4. Vamos a analizar un poquito más cuando la Y vale 1/2 negativo. Entonces, como es Y al cuadrado, o sea, ya hay potencias, yo escribo entre paréntesis el valor de Y porque tiene negativo. Entonces, -1/2 todo el al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el cuadrado? El cuadrado, ese exponente, me está diciendo el número de veces que se multiplique esa base. Entonces, como la base es 1/2, aquí está. La base es 1/2 negativo, 1/2 negativo una vez y 2 veces, ¿ve? Aquí está. ¿Por qué 2 veces? Porque el exponente era cuadrado. Si el exponente apareciera al cubo, entonces lo multiplico 3 veces. Pero como aquí está 2 veces, ¿ve? 2, 2. Entonces 2 veces lo multiplico. Menos por menos da más. 1 por 1 da 1. Y 2 por 2 da 4. Vaya, entonces en este tema de hallar el valor numérico, espero que vayan tomando ya la idea que es solamente sustituir. Sustituir el valor de la variable, ¿verdad? Y allí en el momento que lo sustituyen, hacen las operaciones indicadas. Suma, resta, multiplicación o división. Y lo que obtienen ya es el valor numérico, ¿verdad? Y efectivamente, aquí en el comprende nos habla un poquito de eso, ¿verdad? Del denominador, que es una incógnita, o de la potencia, lo que les decía. El exponente es quien nos va a indicar cuántas veces voy a multiplicar la base, ¿verdad? Aquí la base es X y el exponente es 3. Entonces me está diciendo que 3 veces voy a multiplicar esa base X. O sea, y ahí aparece, ¿verdad? No se confundan entre las X y el por. Las X son un poquito más colochitas, que esa sería la variable, ¿verdad? Bueno, ahí pueden seguir revisando ustedes esta página y van a ver que pueden establecer una misma regla para todo. Una vez ustedes comprendan que solo es sustituir el valor, ya ustedes encuentran el valor numérico de cualquier expresión. Entonces, todavía hay una parte 4 donde ya nos habla de problemas y esos problemas son los que nosotros vamos a resolver, poniendo mucha atención al uso de las variables. Veamos que nos presenta un problema inicial. Un entrenador de fútbol comprará A balones y B botellas de bebida rehidratante. A y B ya tienen valor. La A son los balones, la B son las botellas de bebida. Si la expresión algebraica 15A más 2B representa el costo, ¿verdad? De lo que él compra, ¿cuál sería el costo si comprara 5 balones y 11 botellas? Oigan, ¿qué compró? 5 balones y 11 botellas de bebida. Entonces, yo ya conozco la cantidad de balones que va a comprar. Va a comprar 5, decía. Ahí al final lo dice el escrito del problema inicial. ¿Cuántas botellas va a comprar? Va a comprar 11. Ahí lo he subrayado en celestito para que no lo pierdan de vista. La expresión algebraica es 15A más 2B. Entonces, en vez de la A, ustedes sustituyen el 5, o sea, 15 por 5. Y en vez de la B, ustedes sustituyen el 11, o sea, 2 por 11. Y ahí nos queda, ¿verdad? 15 por 5 es 75 y 2 por 11 es 22. Por lo tanto, el total de dinero que ese entrenador va a pagar son los $97. ¿Cómo lo hicimos? Sustituyendo
en la expresión algebraica. La expresión algebraica era 15A más 2B. Bueno, de esa manera se pueden leer estos problemitas y sustituir. Y en el ejemplo, ¿verdad? Nos vuelve a presentar valores de la M, valores de la N y resolver las operaciones. Si no, veamos el ejemplo A. La expresión, ¿cuál es? La expresión solo es menos M menos N, ¿verdad? Menos M menos N. En vez de la M, ¿qué van a escribir? Van a escribir menos 4. Y en vez de la N, van a escribir 2/3. Que no escribo paréntesis porque no es una cantidad negativa. Acá al inicio sí puse los paréntesis porque hay un menos de la expresión y hay un menos del valor del 4. Entonces ahí nos queda menos por menos da más 4. Menos 2/3. Y ahí convierte en equivalente, ¿verdad? 2 entre 3 es lo mismo que 4. Y ahí se puede ver la resta de fracciones. 12/3 menos 2/3 es 10/3. ¿Qué se hizo? Primer paso, identificar la expresión algebraica. Cuando usted ya tiene la expresión algebraica, sustituye los valores de la variable. Ya no escriba M, escribe el valor que le dan de M, en este caso menos 4. Ya no escribe N, sino el valor que le proporcionan, en este caso 2/3. Cuando ya sustituyó M y N, hace los procesos que se observan, ya sea suma, resta, multiplicación o división. Y cuando haga los procesos, ha obtenido el valor numérico, en este caso 10/3. Bueno, de esa manera sustituyen por favor los valores en las expresiones. Vemos que ya hay dos variables, ¿verdad? Ya no solo es X, sino que son dos, X y Y o A y B, dos variables. Para esta semana, la página 71 no es requerida. No es necesario que me la manden resuelta. Seguramente más adelante vamos a tener un momento de autoevaluación donde ustedes van a resolver la página 71. Porque la que nos pide esta semana 1 es la página 72. De una sola vez llegamos a la página 72 y ahí me dice de términos y coeficientes de una expresión algebraica. Vamos a aprender un poquito más de vocabulario de álgebra. Entonces, ahí me da varias expresiones. Ya hoy ya ustedes ya saben qué son las expresiones algebraicas. Y ahí tenemos A más A, A más menos 5, A más menos 5B más menos 2. O sea, expresándolo todo como una suma, ¿verdad? Aunque había un número negativo que es 7, por ejemplo, en este problema inicial, yo lo puedo representar como una suma, dejando el valor de 7 en un paréntesis, ¿verdad? 3A más menos 7. Y ahora lo que me interesa de esta página 72 es saber a quiénes le llaman coeficientes y a quiénes se les llama variable o término, ¿verdad? Bueno, en esta primera página solo me interesa conocer el término y el coeficiente. Vaya, y aquí me lo explica, ¿ven? La expresión, ¿verdad? 3A más menos 7. Cada parte de esta expresión se conecta con el signo más y se le llama término de la expresión. O sea que en este caso hay dos términos. ¿Quiénes son? El primer término es 3A y el segundo término es menos 7, ¿verdad? Y ahí nos lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se le va a llamar coeficiente? Pues aquí, ¿verdad? Hemos vuelto a decir que el coeficiente es el número que acompaña a la variable. Ese sería el coeficiente. Entonces, ahí nos presentan dos ejemplos
Y en los dos ejemplos aparece, ¿verdad?, señalizado quién es el coeficiente. Y el coeficiente es ese valor numérico que acompaña a la variable. Vean, por favor. Para mayor aclaración tenemos el literal B, donde se observa claramente 1A no es correcto, ¿verdad? Nosotros sabemos de que el 1, en este caso de expresión algebraica, no es necesario escribirlo. Allí lo han escrito para que ustedes recuerden que cuando no se observa el número, siempre el coeficiente es 1. El siguiente coeficiente es menos 5, porque acompaña a la B. Sin embargo, el último, que solo es el menos 2, a él se le va a llamar término, nada más. ¿Por qué? Porque no está acompañando a ninguna variable. Para ser coeficiente, vamos a decir que está acompañando a una variable. Pero en el último dato, aquí, el menos 2 no es coeficiente porque no está acompañando a ninguna variable, ¿verdad? En cambio, el anterior sí, menos 5 era el coeficiente de B. Menos 5, el coeficiente de B. Tiene que estar acompañando a una variable. Vaya, entonces en esta página 72, eso es lo interesante. Saber distinguir los términos. Entonces los términos, miren, pueden estar separados por signo menos o por signos más. ¿Ven? Ahí estaban separados al inicio por signos menos. Para que ustedes los identifiquen mejor, pues se representan como una suma separados siempre por signo más. Y ahí tenemos la respuesta. Miren, M en el literal B estoy viendo. Los términos serían M menos 3n y menos 9. Y si me preguntara los coeficientes, aquí está la respuesta literal B. Efectivamente, ¿verdad? M es, el coeficiente de M es 1. El coeficiente de N es menos 3. Hasta ahí. Y menos 9 no es coeficiente. Acabamos de explicar anteriormente que cuando no hay una variable a la par, a él no se le llama coeficiente. Solamente es un término, ¿verdad? A eso hemos llegado en este caso. Vaya, entonces ustedes leen lo del lapicito y empiezan a escribirme cuántos términos hay. Vaya, por ejemplo, el literal B, uno fácil. ¿Cuántos términos hay? 2. 2x y 3y. ¿Quiénes son los coeficientes? 2 es el coeficiente de x y 3 es el coeficiente de y. Vale, entonces aprendámonos esos dos palabras, ¿verdad? Del vocabulario de álgebra, que sería término y coeficiente. Bueno, muchas gracias por su atención prestada. Espero que sigamos trabajando y que cada día ustedes puedan aprender un poquito más en cada materia. Feliz día.